Paz a vosotros, carísimos hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les saluda a su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, deseando que se encuentren muy bendecidos. Y en este precioso día, amados hermanos, me corresponde el hermoso privilegio de poder compartir una reflexión más de la palabra de nuestro Dios. Todo sea para la honra y gloria del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder analizar su palabra y poderla compartir a través de esta plataforma. Y estamos en nuestro lema mensual titulado Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. Subtema: Eventos e instrucciones finales de Jesús. Para hoy domingo, hermanos, estamos empezando mes, estamos en la primera parte de este mes, y hoy domingo, con fecha 6 de marzo del 2022, tenemos el tema principal que se titula La promesa de un consolador. Ese será el tema de este día, la promesa de un consolador. Nuestra base bíblica para este tema la encontramos, amados hermanos, en Juan capítulo 14. Si usted tiene su Biblia a la mano, amados hermanos y amigos, usted tiene una Biblia en su casa o a la mano, le invito a que la abra en Juan capítulo 14 y sus versos 15 al 26. Juan capítulo 14 y su verso 15 al 26. Vamos a hacer esta lectura. Y dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Hermosa lectura, donde vemos las promesas que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos de ese Consolador que es el Espíritu Santo, amados hermanos. Y vamos a analizar sobre esta promesa tan hermosa y preciosa que el Señor le hizo a sus discípulos, que es un evento tan hermoso que el Señor nos muestra a través de su palabra. Entonces, el objetivo, hermanos, de estudiar este tema es tener la confianza que no estamos solos. Dios ha enviado su Espíritu que nos fortalece, nos guía y nos enseña. Ese es el objetivo de estudiar esta palabra, de que tengamos esa confianza de que no estamos solos. Esta promesa fue hecha en aquel tiempo para sus discípulos, pero lo que antes fue escrito también es para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Y dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Ese otro consolador, hermanos, no es otro personaje, ¿verdad? No es otra persona, sino que en el desarrollo del tema vamos a ver que es el poder del Espíritu de nuestro Dios, el poder de Jesucristo, ¿verdad? Que Él envía para consolar a sus hijos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, entre sus últimas instrucciones a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo le está compartiendo grandes promesas. Y hoy nuevamente, hermanos, les hace otra gran promesa, la promesa de que les enviaría otro consolador, el cual es el Espíritu Santo, que el mundo no puede recibir, no lo puede apercibir. Y dice que este Espíritu les ayudaría, dice, a cumplir con la misión de nuestro Señor, esa misión encomendada, ¿verdad? Primeramente a sus discípulos, como también ahora a nosotros. Entonces, hermanos, aquí nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos que si ellos dicen amarlo, este amor debe ser evidente, ¿verdad? ¿Y cómo? A través de la obediencia a su palabra. La verdadera evidencia de un corazón que ama a Dios es que éste guarde sus mandamientos. Guardarlos, hermanos, guardar esos mandamientos no por miedo, por temor, sino porque le amamos, ¿verdad? Apartarnos del pecado debe ser no por temor a la destrucción, sino porque le amamos con todo nuestro corazón. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Es lo más hermoso, hermanos. No sé por qué huir de guardar los mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? 10 mandamientos que más adelante vamos a ver, son resumidos en 2. Pero igual ahí se encierran los 10 mandamientos, hermanos. Entonces, sus mandamientos, dice, no son gravosos. Así lo dice Primera de Juan capítulo 5 y su verso 3. El verdadero amor, hermanos, es aquel que cumple la ley de Dios, aquel que vive en ese temor de Dios y no hace ningún daño a nadie. Al contrario, agrada a Dios, respeta a sus semejantes en todo lo que hace. Por ello Jesús dijo en cierta ocasión que los mandamientos más importantes eran amar a Dios y a sus semejantes, ¿verdad? Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, cumpliendo sus mandamientos, ¿verdad? Que ya los conocemos, que están en Éxodo capítulo 20 y sus versos 1 en adelante. Amar a nuestro Dios, también ahí está, junto a esos 10 mandamientos, amar a nuestro semejante, ¿verdad? En Mateo capítulo 22 y su verso 35 al 40, podemos ver la pregunta que le hizo aquel joven a Jesucristo. Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es aquí donde nosotros podemos ver que el Señor le hace ver a este varón, ¿verdad? De que eso es todo. Amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Y así como la ley se resume en el amor, así el amor se demuestra a través de la obediencia de la ley, de los mandamientos de nuestro Dios. Por eso los cristianos obedecemos la ley, hermanos, porque amamos a Jesús. Y esto, al mismo tiempo, es una evidencia de que hemos sido transformados por Él. Aunque hay muchas religiones, hermanos, que quizás obligan a sus seguidores a obedecer los mandamientos, porque lo ven como un medio de salvación. La iglesia de Dios, hermanos, guarda los mandamientos, pero no es un medio de salvación.
porque sabemos que Cristo es el medio de salvación, ¿verdad? Entonces los mandamientos no son para salvarnos, pero sí son importantes y son los que articulan la salvación. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a Cristo y no guardamos sus mandamientos. No puede haber salvación de esa forma, ¿verdad? Entonces tenemos que amar a Cristo, amar a Dios, pero cuando nosotros amamos por amor a Él, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Por eso cada uno de nosotros como discípulos guardamos esos mandamientos porque le amamos. Amamos al Padre y amamos a su Hijo Jesucristo. Pero veamos que esa promesa del otro consolador, ¿verdad? Porque si amamos a Cristo, si guardamos sus mandamientos, nosotros vamos a poseer vamos a ser acreedores de esa promesa, que es el consolador, ¿verdad? Y en Juan capítulo 14, sus versos 16 al 17, ya lo leímos. Pero ahí dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Es hermosa esta promesa del consolador que ha dejado para toda la humanidad, para todos sus hijos principalmente. La evidencia del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Jesús, seremos sus verdaderos discípulos. Y si somos sus discípulos verdaderos, podemos estar seguros de que no estaremos solos, de que ese consolador, que es el Espíritu Santo, estará con nosotros en este mundo, ya que Él lo prometió. Y Él dijo que le iba a rogar al Padre para que nos enviara otro consolador, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, hermanos, es obvio que el otro consolador es el Espíritu Santo, el cual está con nosotros desde el momento que nos convertimos a Dios. Eso es lo más hermoso. Eso nos fortalece saber de que no estamos solos, porque sus discípulos se pusieron tristes, ¿verdad? Cuando Él iba a dejarlos. Y Él les dijo que no iban a estar solos. Qué hermosas palabras tan alentadoras que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y ahora son para nosotros. Entonces, en ese texto, la palabra consolador, hermanos, se traduce del griego paracletos. En griego se dice paracletos, que es consolador, la cual, hermanos, es una palabra difícil de traducir a nuestro idioma, ¿verdad? Si uno revisa las diferentes versiones que existen en la Biblia, se dará cuenta de que esta palabra se ha traducido de diferentes formas. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960 y en la nueva versión internacional traduce como consolador. La Biblia de nuestro pueblo lo traduce como defensor y la traducción Kadosh lo traduce como consejero. La nueva traducción viviente lo traduce como abogado o defensor y la Biblia latinoamericana la traduce como protector y otras más hacen referencia a un ayudante. Veamos todas las referencias que podemos encontrar en diferentes versiones, ¿verdad? Hay diferentes idiomas, diferentes versiones en que podemos nosotros entender y comprender qué significa consolador, ¿verdad, hermanos? Entonces, la palabra paracletos es un término que se le daba a una persona, dice. Estas traducciones, hermanos, son muy buenas, porque podemos entender y comprender qué significa consolador, ¿verdad? Entonces, en griego es paracletos, y la palabra paracletos era un término, dice, que se le daba a una persona que había sido asignada para estar al lado de alguien, con el propósito de cuidarlo, de defenderlo, de instruirlo, de aconsejarlo y en general ayudarlo en todo lo que necesita. Y por ello los paracletos eran una especie de abogados que ayudaban a sus clientes a defenderse de todo, de un jurado, dice,
cuando eran acusados de algún delito. Entonces, hermanos, aquí vemos que la primera mención en este evangelio de recibir el Espíritu Santo, y según vemos, una de sus finalidades era estar con nosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros tenemos ese Consolador, ¿verdad? Porque está para siempre con nosotros. Qué bueno es saber que los cristianos no estamos solos y que Dios habita en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y es más, dice que somos templo de su Espíritu. Así dice en primera carta a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Entonces, amados hermanos, somos también templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu está dentro de nosotros. Por eso Él decía, el Señor Jesucristo decía que no íbamos a estar solos nunca, ¿verdad? Porque iba a estar en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, como un paracleto, el Espíritu Santo ha sido llamado a estar a nuestro lado, a ser nuestro compañero y ayudador en todo lo que necesitamos. Jesús, hermanos, estaba a punto de partir en ese tiempo. Y esto entristecía mucho a sus discípulos porque ellos estaban acostumbrados a vivir con su maestro, ¿verdad? Pero el Señor les dice que no se preocupen porque vendría otro Consolador, que así como Él había estado con ellos, así el Espíritu Santo estaría con ellos y no los dejaría solos. Entonces, de igual forma, hoy nosotros tenemos la constante presencia del Espíritu Santo, el cual mora con nosotros y nos ayuda en todo lo que necesitamos, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades, en nuestras tristezas, hermanos. El Espíritu Santo está presto para estar con nosotros y consolarnos. A este consolador Jesús le llama el Espíritu de verdad, lo cual describe otra de las ayudas también que el Espíritu Santo da al creyente, y es la iluminación para comprender su palabra. Sin ese consolador, sin ese Espíritu Santo, no podríamos nosotros comprender la voluntad de nuestro Dios. La comprensión de la palabra de Dios es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el hombre común dice que no puede comprender las verdades espirituales de la Biblia. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 lo dice. Entonces, por eso también es importante que nosotros veamos que el Espíritu Santo está en nosotros cuando nosotros llegamos a entender y a comprender la palabra de Dios. La podemos llegar a discernir. Podemos comprender la voluntad de nuestro Dios a través de su palabra. Y uno de ellos es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Pero muchas veces queremos solo guardar unos cuantos, unos 8, 9. Y uno de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y eso es lo que muchos no queremos hacer. Pero si nosotros queremos sujetarnos a la obediencia, ¿verdad? A la voluntad de Dios, entonces a través de su Espíritu Santo Él nos va a ir haciendo entender esos propósitos de nuestro Dios. Nosotros los cristianos, hermanos, somos privilegiados de tener el Espíritu Santo, porque el mundo, hermanos, es incapaz de sentirlo, ¿verdad? Es insensible. El mundo no puede percibir ese Espíritu Santo. No lo puede sentir porque no mora en ellos el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, dice, ni le conoce. Pero vosotros dice que sí le conocemos porque mora en vosotros y estará entre vosotros. Nuestro Espíritu dice que da testimonio a nuestro corazón que el Espíritu Santo mora en nosotros. En nosotros y que somos hijos de Dios, ya que Él las arras
es decir, la garantía de nuestra salvación. Entonces, amados hermanos, así lo dice 2 Corintios capítulo 1 y su verso 22. Y el que nos confirma ese con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos sentir el Espíritu y la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra y nos detenemos y como que hace un impacto, ¿verdad? Ese verso en nuestra vida. Hasta muchas veces decimos, ese verso yo nunca lo había visto y siento que es para mí. Es ahí donde está actuando el Espíritu Santo de Dios, ese consolador. Nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el poder vivificador de nuestro Dios. Así lo dice Romanos capítulo 8 y su verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo es el que procede de Dios, hermanos. Así lo dice Juan capítulo 15 y su verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, o enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ese Espíritu procede del Padre, pero también procede de Cristo, y lo podemos ver en Romanos 8:9. Mas vosotros vivís según la carne, sino según, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Entonces veamos este hermoso texto. Mas vosotros no vivís vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, a través del Espíritu Santo, hermanos, Dios y Cristo se manifestará en el hombre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, su verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, las evidencias de que el Espíritu y el Consolador está con nosotros y nos está guiando a toda verdad es cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, guardamos su palabra. Y dice aquí este texto que el que me ama, dice mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí promete Jesús que a quien guarda su palabra, sus mandamientos, que el Padre vendrá a hacer morada en él. O sea, vamos a hacer ese templo del Espíritu Santo. Pero veamos que podríamos decir que Jesús aquí no menciona para nada el Espíritu Santo. Sin embargo, preguntamos, ¿en realidad el Padre y el Hijo vienen personalmente al hombre? ¿Será así, hermanos? Podemos preguntarnos si en realidad el Padre y el Hijo vienen personalmente al hombre. ¿Será otra persona? Desde luego que no, hermanos. Pero se manifiesta en el creyente a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo escribió. En primera carta a los Corintios, su capítulo 13, su verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios, el Padre, está en el cielo y Jesucristo se encuentra a su diestra. Entonces, ambos, a través del Espíritu Santo, están presentes en la tierra. Y mora ese Espíritu en el corazón de cada creyente, de cada discípulo, hermanos. Eso es lo más hermoso.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces veamos qué tan fácil es poder saber si el Espíritu de Dios permanece en nosotros, si guardamos sus mandamientos. Porque dice que el Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu si estamos guardando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si estamos poseyendo de ese espíritu consolador. Entonces, amados hermanos, hermanos y hermanas en Cristo, no estamos abandonados. Jesús no está en algún sitio lejos de nosotros. Él está muy cerca de nosotros. Jesús, mediante el Consolador, está en nosotros, ¿verdad? Él está con cada uno de nosotros y no tenemos por qué sentirnos solos. Cristo está en usted, querido hermano, querida hermana. El Consolador está con usted. ¿Y por qué está el Consolador ahí? Para hacer todo lo que Cristo haría si estuviera presente físicamente. Aquí está el ministerio del Espíritu Santo según lo describe Jesús. Juan 14, 26 lo decía, pero el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, amados hermanos, esa es nuestra fe, ¿verdad? De que tenemos un Consolador. Es maravilloso saber de que Jesucristo a través de su Santo Espíritu nos da la fortaleza en medio de cualquier dificultad en esta tierra, hermanos. Pero tenemos que estar seguros de estar obedeciendo a nuestro Dios para que podamos experimentarlo, ¿verdad? Porque el mundo que no lo conoce no lo puede experimentar, pero nosotros que le amamos de verdad, ¿verdad? Entonces sí vamos a poder experimentar ese Consolador en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a poder experimentar esa paz verdadera en nuestro interior, pero cuando estemos nosotros obedeciendo su palabra. Ese es el hermoso mensaje que el Señor nos da, ¿verdad? Y esa es la promesa que Él nos da de ese Consolador, pero dice, si guardamos sus mandamientos. Deseo que el Señor bendiga esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes, amados hermanos. Les invito a que podamos hacer una oración. Bendito y bondadoso Padre, Dios de bondad. Te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar esta hermosa palabra, esta hermosa reflexión, Señor, en la cual tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Que podamos nosotros tener esa confianza de que no estamos solos, sino que tu Santo Espíritu, que tú has enviado, Señor, es el que nos fortalece día con día, es el que nos guía, es el que nos enseña, y nos guía a toda verdad, dice tu palabra. Pero deseamos amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Deseamos guardar tus mandamientos, para que así nuestro Señor Jesucristo pueda rogar por cada uno de nosotros y nos pueda enviar ese Consolador que estará para siempre con cada uno de sus hijos que le buscamos y le servimos. Gracias, Señor eterno, por darnos esa oportunidad de poder comprender y entender, Señor, que debemos de amarte para poder poseer de esa promesa, de ese Consolador, Señor amado. Tú has de bendecir este mensaje en nuestros corazones, que pueda animarnos a amarte cada día más, amar a nuestro prójimo, Señor. Porque dice que si te amamos a ti y a nuestro Señor Jesucristo, seremos tus verdaderos discípulos. Y esos verdaderos discípulos van a estar seguros de que no van a estar solos en este mundo. Gracias, Señor, por ese Consolador que tú nos has regalado. Ayúdanos para que podamos sentirlo, Señor, que podamos experimentarlo en nuestra vida. Así de que tú has de hacer, Señor, que esta palabra sea de bendición a cada uno de tus hijos que estuvieron atentos a escucharla.
y que pueda, Señor, germinar y dar su fruto a su tiempo. Gracias, Señor, en el nombre precioso y santo de Jesús, tu Hijo muy amado, te lo pedimos, que todo sea para tu honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos. Paz a vosotros.